Vamos a demostrar cómo se ha creado la base de datos, cómo se ejecuta la base de datos. Como ya hemos visto que tenemos un paquete de E, en donde había dos clases, uno campos de E y el otro connection de E. Para ejecutar la base de datos, nos hemos creado una activity llamado base de datos, que tiene su XML. Si nosotros nos vamos al XML, lo que hemos puesto una cabecera y dos botones. Uno para regresar y el otro para ejecutar. Nos vamos al código de base de datos. Primero, mapeamos los datos del XML. Luego vamos a referenciar esos datos. Aquí tenemos la referencia del botón volver y aquí tenemos la referencia del botón ejecutar. Lo que nos interesa es este botón ejecutar. Después de referenciarlo, creamos el listener. Creamos el listener y luego dentro del listener traemos a la conexión. Tenemos a la conexión y hacemos la conexión aquí. Luego vamos a manipular la base de datos o vamos a escribir la base de datos. Entonces, en esto de aquí es en donde cuando hagamos un clic se va a ejecutar la base de datos. Y hemos hecho una validación. Hemos hecho una validación diciéndolo que si debe es diferente de null es porque se ha creado la base de datos y que nos dé una respuesta base de datos creado. Y si es null nos dará un error que no se ha creado la base de datos. Nos vamos al main. En el main hemos puesto todos los botones. Aquí es lo principal en donde va a estar todos los botones para referenciar a las otras activities. Entonces, hemos puesto todos los botones y si nos vamos al código main, tenemos aquí las referencias. Entonces, aquí hemos referenciado hacia la base de datos. Lo hemos hecho con un intent y lo hemos dicho que desde la activity main, cuando hagamos un clic, nos mande a la activity base de datos. Y en la activity base de datos vamos a ejecutarlo. Nos vamos aquí al emulador que tenemos aquí. Entonces, aquí están todos los botones y aquí está el botón base de datos. Si nosotros entramos, ya encontramos la cabecera y los botones. Un botón volver y otro botón ejecutar. Entonces, esta es la interfaz que nos manda desde el XML. Y nosotros cuando hagamos un clic en ejecutar, si se crea la base de datos, nos dirá que la base de datos está creada. Y si no se crea, nos dirá, oye, que no se ha podido crear la base de datos.